Esto aquí filma. Y ahí. La cámara de vivo es esa de la grabación. Y esa es la grabación interna. Chicos, ¿ya se me oye de vuelta? Sí. Sí. Genial. Entonces, quería comentar primero, antes que empecemos, ¿no? Sí. La gente que está aquí, primero decirle buenos días a todos. Y gracias por estar aquí, porque si no hubiera gente aquí sería complicado hacer esto. So first of all, I want to say hello to those people who are here physically, and thank you for being here, because if you were not here, it would be more complicated. Hablarle en una cámara es difícil. Estar con el corazón, con el ser, hablarle a una cámara y no ver a personas, prácticamente es imposible. It is very difficult to speak to a camera, putting your being and your heart when you're not seeing people. No digo que sea imposible, casi. A lo mejor alguno lo consigue. Poder hablar como si estuvieras hablando con un humano, pero hablando con una cámara. I'm not saying that it is impossible. Maybe someone can manage to speak to a camera as if you were speaking to a human. Entonces, el tener aquí gente presente es vital. Es como que si yo voy a hablar a la gente que está aquí y sé que hay mucha gente que me está viendo, pero yo voy a hablar a la gente que está aquí. So although I know that there's a lot of people watching me, I'm going to speak to people who are here, and this is a vital difference. Por el hecho de que haya gente aquí, nos permite también grabar este material y luego vamos a hacer una edición para resumir estas 2 horas y vamos a lanzar un vídeo para que lo puedan ver tranquilamente. Afterwards, we're going to, since we're recording everything, we will then edit a video and do a summary video that we can then share with everyone. Este es un momento realmente extraordinario, así lo siento yo. This is a truly extraordinary moment, and that's how I feel it. Un momento único, A exclusivo. unique moment, exclusive. Tiene todas las características de la creación, de la divinidad, de la gracia, este momento. This moment has all of the characteristics of creation, of grace, of divinity. Es sorpresivo, It's surprising, asombroso, astonishing, es impredecible, unpredictable, es inimaginable, unimaginable. produce una profunda inseguridad, It produces a profound sense of insecurity, una infinita incertidumbre an infinite uncertainty, que activa naturalmente la posibilidad de conectar con el puro potencial. which naturally allows us to connect with the possibility of pure potential. Para arrancar, es el primer triángulo que quiero exponer, aunque ya lo hemos visto muchas veces en la escuela consciente, pero este es el momento ahora de ver lo que habíamos visto en la teoría, como en la práctica se puede ver reflejado. Cuando hace 1 año y medio en Marbella yo lo planteé. And then this is the first triangle that I want to start with. This is a triangle that 1.5 years ago I shared already in Marbella, that we now will be taking from theory to practice. Había planteado cómo yo había creado el método de evolución interior
que en parte tenía un fundamento científico basado en la física cuántica. And I had shared how the inner evolution method, in the way that I had created it, was based upon quantum physics. Entonces desarrollé todas las 11 premisas y todo el método basado en estos 3 principios que rigen el mundo o el universo subatómico. So I had based it on these principles that have created the subatomic universe. Es decir, lo que está más allá de la materia, del átomo. That which is beyond atoms, beyond matter. Lo que no se puede ver, pero que es lo que da origen a todo. That which cannot be seen, but which is the origin of everything. Allí hay 3 factores que inciden en la creación de todo lo que se ve y lo que se puede tocar. And there are 3 factors that have a direct impact on everything that is created and everything that can be touched. Y esos 3 factores, ahora mismo, en el momento que estamos viviendo, están activos. And those 3 factors are active in this moment that we're all living through right now. Uno es la inseguridad. Insecurity is one. Nada, absolutamente nada, es seguro. Nothing, absolutely nothing is secure. De ahí surge la creación de todo lo que vemos. That is where the creation of everything that we can see arises from. El segundo es la incertidumbre. The second one is uncertainty. No se sabe nada de lo que va a pasar. We don't know anything whatsoever about what's going to happen. No se puede hacer ningún pronóstico, ningún cálculo, ninguna proyección. We can't do any projection, we can't foresee, we can't do any calculation. Observa que estas 2 cuestiones es en este momento la energía en la que está el planeta Tierra. Please observe that these 2 questions are exactly the energy in which the whole planet is right now surrendered to. Y el tercer factor, que es el más desafiante de los 3, se llama el factor del puro potencial. And then the third factor, which is the most challenging factor of the 3, is the factor of the pure potential. El puro potencial se refiere a que todo puede suceder. Pure potential means that everything can happen. Everything. Y ahí viene las palabras que utilicé al principio. And that's where the words that I used in the beginning come Puede in. ocurrir lo inimaginable. The unimaginable can happen. Puede ocurrir lo impensable. The unthinkable can happen. Puede ocurrir el milagro. The miracle can happen. De hecho, que la vida, como un efecto del mundo subatómico, As a matter of fact, life as an effect of the subatomic world, la vida proviene justamente de estos factores que gobiernan toda la existencia, en donde la nada, el vacío, está diciendo, aquí las cosas funcionan de esta manera. all of life comes from these 3 factors where emptiness and nothingness, the void, says nothing. Y al funcionar de esa manera, And in working in this way, produce un efecto it produces an effect que puede ser apreciable en aquellos que estamos viviendo dentro de ese efecto. an effect that can be then appreciated by those of us living within that effect. La vida es un efecto, Life is an effect. es un resultado It's a result de factores ocultos que gobiernan toda la existencia. of hidden factors that govern all of existence. Entonces, la vida es un milagro. La Y vida es muy, ahora, en este momento de la vida, and now in this moment of life,
Se nos ha configurado un aura humana por la presencia de este virus, We have configured an aura of human presence because of the presence of this virus que nos viene a recordar That el is origen de la vida. that is here to remind us about the origin of life. Nada es seguro, no se sabe nada, Nothing is safe, nothing is certain, nothing can be known, algo va a ocurrir, but something is going to happen. algo se va a crear, Something shall be created. porque también está incluido el factor del puro potencial. Because the factor of pure potential is also included. Que lo impredecible puede aparecer en el escenario y presentarse mágicamente. The unpredictable can appear on the scene magically. Entonces, la situación para mí hace que dé inicio una era a la que me voy a atrever a definirla, una nueva era. So for me, initially, this means the start of a new era. Y es la era de la escucha atenta. And it is the era of the entheogenic listening. Hemos hablado mucho en la escuela consciente sobre la palabra enteógena. We have spoken a lot in the conscious school about the entheogenic word. Me estoy refiriendo a eso, That is what I al mean. decir escucha enteógena. Estoy utilizando justamente el verbo escuchar, que es aquel que nos permite entrar en contacto con el factor enteógeno de la palabra. And when we speak about the entheogenic word, what I am referring to is also then to give rise to the entheogenic listening, which is the factor that's going to allow us to connect with the entheogenic word. Yo siento que definitivamente que lo que nos va a salvar de toda esta situación es la escucha. I feel definitely that's what's going to save us from all this situation is listening. Ahora hay muchas personas escuchando de todo. There are a lot of people listening to just about everything right now. Hay un bombardeo de interpretaciones, de opiniones, premoniciones. A bombardment of premonitions, of information. ¿Quién está escuchando todo eso? Who is listening to all of that? Millones de personas. Millions of people. Pero ¿quiénes son los que están escuchando? But who are the ones that are actually listening? ¿Qué están escuchando? What are they listening to? ¿Qué les conviene escuchar? What is convenient for them to listening to? Lo que la gente está escuchando What people are listening to es lo que realmente se está diciendo o se está reelaborando, se está reinterpretando lo que se está diciendo. Are people truly listening to what is being said, or is what's being said being re-elaborated and reinterpreted? Independientemente de todo eso, hay algo que es seguro. Independently to all of that, one thing is for sure. Todo lo que estás escuchando te está llevando a algún lugar que una parte de ti quiere ir. Everything that you're listening to is taking you to a place where a part of you wants to go to. Y esta es la primera pregunta que quería lanzar. And that is the ¿A first qué- question that I wanted to throw out. ¿A qué parte de ti te está llevando todo aquello que estás escuchando? To what part of yourself is everything that you're listening to taking you to? ¿A qué parte interna, naturalmente? ¿A qué parte interna de ti te está llevando? To which internal part of yourself, naturally? To which internal part of yourself are you being led to? ¿A qué estás abierto a escuchar? De todo lo
what are you open to listening to from everything that you're receiving? Entonces yo durante toda esta cuarentena me voy a dedicar a decir muchísimas cosas que no he estado diciendo y que ahora llegó el momento. So throughout this quarantine, I'm going to dedicate myself to saying a lot of things that I have not been saying up until now, Porque and for which the moment has arrived. estoy listo, Because I am ready, estoy decidido a lanzar decided, un movimiento mundial para gente que quiere escuchar. because I am decided to launch an international global movement for Algo, people who want to listen to something, escuchar algo que les va a llevar a un determinado lugar. people who want to listen to something that's going to take them to a specific space within them, Que muy posiblemente no sea el lugar que normalmente visitas cuando escuchas cosas que escuchas. which is very probably not the internal space that you visit when you normally listen to the things that you listen to. El lugar más visitado por nosotros cuando escuchamos The most es visited la place, mente. the most visited place that we go to when we listen is our mind. Escuchas y te vas a la mente. You listen and you go to your mind A ver si lo sabes, si no lo sabes, si lo habías escuchado, no lo habías escuchado. to check whether you know it, you had already heard it, whether you hadn't, ¿Estás de acuerdo, no estás de acuerdo? whether you agree, whether you Si coincide a lo mejor con los 10 mandamientos o no. Si va en contra de tu whether or moral. not it fits the 10 Commandments, whether it goes against your beliefs. Todo lo que escuchamos lo llevamos prácticamente a ese lugar, a la mente, para ver, calcular, cotejar, validar, desacreditar, aceptar, rechazar. Pretty much everything that we listen to is taken immediately to that place, to the mind, to compare, to agree, to disagree, to credit or discredit, Para respetar el proceso de lo que es y lo que se llama el aprendizaje, es decir, acumulación de conocimientos. in order to respect the process of what is called learning, to accumulate information, Lo que knowledge. ya sabía, ahora lo he reforzado porque escuché eso. What I already knew is now reinforced because I have heard that. Y ese es uno de los grandes motivos por el cual escuchamos, para reforzar lo que ya creemos. And that is one of the greatest reasons why we actually listen to anything, in order to reinforce what we already Entonces, believe. alguien te dice, esto del virus ha sido creado en un laboratorio porque esto responde a un orden mundial que están queriendo acelerar el proceso para implantar una determinada esclavitud. Bueno, podría seguir. So then someone says, this virus has been created in a laboratory because it's part of a whole plan in order to install this system which is going to take us to slavery and so on and so forth and so forth. Dices, ya lo sabía. Yo tenía, And then you say, pero yo lo había I visto. already knew this. I had this intuition. I had ¿A seen dónde te this, lleva a see? escuchar eso? Where does this ¿A take you? validar una sospecha? To validate a suspicion? ¿A crear alguna idea más o menos demonizada del sistema? To create a more or less demonized idea about the system? ¿A dónde te lleva? ¿A pensar que eres una pequeña hormiga sumisa que no tiene ningún poder de decisión y que no tiene nada que hacer? Where does it take you? To the idea that you're some sort of submissive little ant without any power, without anything to be done? Obviamente, yo no desperdiciaría tiempo ni esta oportunidad de contactar con personas para decir ese tipo de cosas.
Obviously, I would not waste time or this opportunity to contact people and connect with people to say that kind of things. Sencillamente porque soy consciente de la repercusión que tiene en los personajes que van a escuchar que yo diga eso. Por lo tanto, no voy a hablar de eso. Merely because I am aware of the repercussion this could have on the characters that would listen to that, so I will not talk about that. Aunque eso en este momento sea lo que más consumo tenga en la red. Although in this moment, that kind of thing is what would have a greatest audience online. Yo voy a hablar de cosas muy diferentes. I'm going to talk about very different things. Voy a pedir un poquito de agua, por favor. And I'm going to ask for some water, please. Mientras vamos conversando, ahí tenemos, creo que a Farah de moderadora, está recibiendo mensajes, preguntas, porque podemos hacer pequeños paréntesis para recoger lo que están captando, de lo que estamos hablando, y poder responder. Podemos hacer paréntesis cada 10-15 minutos y responder. Incluso, ideal, si surgieran preguntas de aquí, que la podemos formular. Every 10-15 minutes we can take some space for questions to be asked, since Farah is moderating and picking up on all the questions. Porque yo tengo muchas cosas para compartir y decir que nunca antes había dicho, pero desde la activación que me provoque y me inspire la presencia de personas y de preguntas también. Many things to be shared, many things to say that I had never said, but also from the inspiration that arises with this communication with people and the questions you might be asking. Entonces, estamos hablando, para cerrar este primer bloque, estamos hablando de estos tres factores del mundo cuántico, que lo que están afirmando estos tres factores es todo es posible. What these three factors of quantum physics are confirming is everything is possible. Es sencillamente el universo de las infinitas posibilidades. It's a universe of infinite possibility. Y yo quiero pedir, por favor, a todos los que están escuchando que puedan conectar desde el ser. No es algo que tenga que ser llevado a la mente. Lo sabía, no lo sabía, lo leí, no lo leí. Que lo lleven en lo más profundo de ti. Esto que estamos diciendo. So I want to ask everyone who's listening to take everything that's being said to the most profound parts of yourself, to your being. En un momento de la historia de la humanidad en la cual, por suerte, yo estoy también ahora, en donde todo puede ser posible. We are currently living in a moment of humanity, which I am thankfully also living, where everything is possible. Incluso lo que hace una semana atrás parecía imposible, ahora se ha abierto como una de las posibilidades. Even what just a week ago seemed impossible has now opened as one of the Esta es la energía en possibilities. la cual estamos ahora sustentados todos. Es la energía This de is the las energy. infinitas posibilidades. This is the energy upon which all of us are currently being sustained. The energy of the infinite possibilities. Y todo lo que quiero compartir está basado en este principio. Everything that I want to share is based upon this principle. Podemos hacer posible lo que parece imposible. We can make possible that which seems impossible.
Si somos capaces de detectar en este momento, en nuestra vida individual, qué es lo que necesitamos hacer posible. If we are able to detect in this moment of our individual life, what is it that we need to make possible? Justamente esta energía que nos acompaña de esta situación, de esta circunstancia, nos va a apoyar incondicionalmente a eso. Precisely this energy that is now supporting and accompanying us is going to make that possible. ¿Qué quieres hacer posible en tu vida ahora que parecía imposible? What do you want to make possible in your life, which had seemed impossible? Si puedes enfocarte en esto, en este momento de la vida y de la historia, vas a recibir un apoyo especial que hace una semana atrás no estaba, ahora está presente. If you can focus upon this in this very special moment, you will receive an existential support that is now present, but that a week ago was not yet present. Hace un par de semanas atrás ya sabía lo que ibas a hacer dentro de un mes, o dentro de 15 días, o ya sabías. Just a few weeks ago, you already knew what you were going to be doing in a few weeks. You already knew. Ahora no lo sabes. Now you don't know it. De repente se han venido abajo todos los planes. Suddenly, all your plans have broken apart. Hace 15 días atrás te sentías más o menos seguro con lo que tenías, con lo que hacías, con lo que ganabas. Ahora no hay ninguna seguridad. Just a mere 15 days ago, you felt secure in what you were earning, what you were doing, how you were working. Now there is no Es security. una oportunidad de oro. It is a golden opportunity Si te vuelves consciente de ello. if you become aware of that. Si este momento lo atraviesas estando dormido, pues te lo vas a perder. If you go through this moment being asleep, you will miss out on it. Este momento lo atraviesas conectado a tu corazón, con una conciencia expandida, entonces este momento va a producir una gran transformación en tu vida y en tu futuro. If this moment, if you can go through this moment with an open heart and an expanded consciousness, it's going to be a very important moment in your life. Disculpa, Alberto. ¿Sí? Quisiera pedir a todos los que estén en torno a la cámara ahí de Fuente el Saz que aparten sus móviles, sus WhatsApps, que los silencien porque hay mucha interferencia de bip, bip, bip cada vez que se llega un mensaje. En el ordenador me llegan... No. I am asking everyone who's in Madrid to turn off their phones and WhatsApps because there's a lot of pings of messages coming in all the time. Entonces, estamos trabajando ahora mismo con la escucha enteógena. So we are right now working with the entheogenic listening. Y la escucha enteógena la estamos practicando todos en este momento. And everyone is practicing entheogenic listening in this moment. Hay una voz que está hablando, There is a voice that's talking. hay una conciencia que se está activando, There is a consciousness that's becoming activated. hay un corazón que se está abriendo There's a heart that's opening. y hay una semilla que está entrando para que germine y pueda producir el efecto que tanto tiempo llevamos esperando. And there is a seed that's becoming germinated in order to produce the effect that we have been waiting for so long. Cuando la palabra a través de la escucha va a la mente, siempre produce el mismo efecto. Es uno solo. When the word reaches the mind through the listening, it always produces the same effect, and it is just one effect. Crear
más y más pensamientos. To create more and more thoughts. Crear mente. To create mind. Cuando digo mente, me refiero a que crear mente finita, que lo único que puede hacer la mente es hacerse cada vez más finita. Cuanto más escucha palabras, se vuelve más finita, más cerrada y más pequeña. To create finite mind, which is the only thing that can be created by the mind. The more information, the more words that the mind listens to, the more finite it becomes. Cuando la palabra no va a la mente, sino When que the va word does not reach the mind, a la no mente, but when it goes to the no mind, va a la parte trascendente de ti, when it reaches the most transcendent part of you, atraviesa la mente, no es tocada por la mente, no es usada por la mente la palabra. it goes through the mind. It is not used by the mind. Llega a lo profundo del ser. It goes to the profound of the being. El efecto que produce es completamente diferente a que si la palabra es agarrada por la mente para ser utilizada para sus designios. The effect that it produces is completely different when it reaches the being than when it is captured by the mind in order to be used for it. Un ejemplo, este virus lo ha creado alguien en un laboratorio para implantar un nuevo orden mundial o un sistema. Decimos esto. For example, let's say this virus has been created in a lab by someone who wants to create a new world or a new system. Let's say this. No importa la vuelta que dé la palabra en tu mente, ¿sabes? No matter how many circles the word goes through in your mind, pero al final vas a llegar a una sola conclusión. Soy una víctima. at the end, you will reach one sole conclusion. I am a victim. La mente te va a llevar ahí. That's where the mind is going to take you. Soy nadie. Me están dominando. I am no one. I am being dominated. I can't. No puedo hacer nada. There's nothing I can do about it. La mente te va a llevar a una invalidez. The mind is going to take you to feeling invalid. ¿Ves? No se puede hacer nada con el sistema. There's nothing that can be done with the system. ¿Ves? ¿Quién tiene el poder? Ellos tienen el poder. Tú no. Who has the power? They have the power, not you. ¿A dónde te va a llevar la mente? Where is the mind going to take you? Que te resignes, For you to become resigned, que te abandones, to abandon, a que te anules, for you to nullify a yourself, que te declares impotente, for you to declare yourself powerless, a que te llenes de resentimiento contra aquellos que supuestamente te están controlando. for you to fill up with resentment against those who are supposedly controlling you. Fíjate las tretas de la mente. ¿Por Check qué out the mind and how it works. le interesa tanto escuchar eso? Why is the mind so interesting in listening to that? ¿Por qué millones de personas están consumiendo ese tipo de argumentos? Why are thousands of people consuming that kind of argument? Porque quieren seguir siendo unos estúpidos toda la vida. Because they want to continue their whole life being stupid. Quieren seguir siendo seres programables al servicio del sistema. They want to continue being programmable beings forever. Los que quieren escuchar ese tipo de argumentos son el sistema. Those who want to listen to those kinds of arguments are the system. Si lo están devorando es porque lo necesitan, y si lo necesitan es porque lo están creando. If they're eating it up, it's because they need it. And if they need it, it's because they're creating it. Y esta es una de las cosas que me quería atrever a decir. And this is one of the things that I wanted to dare La say. mayoría de cosas que se están diciendo en este momento acerca del coronavirus es para que millones y millones de personajes escuchen, procesen en la mente
para que sigan siendo lo mismo que han sido hasta ahora. Everything that is being said about coronavirus in this moment is being said so that it is listened to by characters that want to continue being exactly the same as they have been up until now. Otra de la tendencia natural que se está produciendo a raíz de todo lo que se está diciendo y lo que se está escuchando es que se está llevando la mente, o la mente nos está llevando a un punto de sufrimiento. Another characteristic of everything that's being heard is that the mind is taking us to a mountain of suffering. Como si esta encarnación fuese un infierno. As if this incarnation was hell. Como que si hemos venido a sufrir. As if we had come here to Es suffer. más de lo mismo, pobrecito de nosotros. Qué pena, qué mierda, ¿no? It's more of the same. Poor us. How shitty. Y si hasta ahora las malas noticias eran uno de los grandes negocios mundiales en todos los medios de comunicación, las malas noticias. And if up until now bad news have been the greatest product in all communication networks, bad Ahora, news, las malas noticias son 24 horas al día. Estamos now en el éxtasis total de la neurosis humana. the bad news are now 24 hours a day. We have entered into the total ecstasy of human neurosis. Entonces, yo personalmente me niego a hablar de cualquier cosa sin antes dejar claro lo que voy a decir a continuación. So I personally refuse to continue talking about anything without first clarifying what I'm about to say. Y es que considero la vida como un milagro. I consider life a miracle. Yo tengo conmigo un milagro porque tengo vida. I have a miracle within myself because I have Soy un life. milagro. I am a Y miracle. la vida que tengo es una vida que está diseñada desde este concepto, está diseñada para poder disfrutar. And the life that I have is designed from this concept in order to be enjoyed. Plenitud, Wholeness, placer, pleasure, disfrute, enjoyment, amor, confianza, love, trust, pureza, purity, satisfacción, satisfaction, florecimiento, blossoming, realización, realization, fulfillment, evolución, evolution, trascendencia, transcendence, gracia, grace, espiritualidad, spirituality. comprensión. Esto es la vida. Comprehension. This is life. Es el mejor regalo que he tenido en toda mi existencia. It is the best gift I have received in my whole Tengo existence. vida. I have life. La vida está en mí. Soy vida. Life is within me. I am Y soy life. consciente de ser vida. Consciente And I am de lo aware que para mí supone of la being vida. life with everything that life includes for me. Y mi vida la estoy quemando de principio a final. And I'm burning my life from beginning to end. La estoy viviendo. I am living it. La estoy disfrutando. I'm enjoying it. La estoy utilizando para mi realización personal. I'm using it for my personal La fulfillment. estoy sintiendo todo el tiempo. I am feeling it all the time. Es preciosa la vida. Life is precious. En este momento, la vida humana
está siendo amenazada por una enfermedad. Right now, human life is being threatened by a disease. Y esta enfermedad tiene una serie de características, incluso el funcionamiento del virus tiene una serie de características que es muy importante profundizar. In this disease, even this virus has a series of characteristics into which it is very interesting to deepen. Desde que apareció el virus, llevo investigando, leyendo y también conversando con nuestros médicos de la organización sobre el tema. Since the virus appeared, I have been reading, learning, researching, and also talking about the doctors in our organization about this subject. Y este es el segundo tema que quería abordar hoy. And this is the second subject I wanted to tackle today. Pero ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de ir a meternos a ver cómo está funcionando el virus. So before going into how the virus is working, let's take a short break. ¿Qué efecto está produciendo esta enfermedad? What effect is the disease producing? Porque también esta enfermedad es un milagro. Because this disease is also a miracle. Y si podemos comprender cómo está funcionando, podemos sacar muchísimo provecho a lo que cada uno de nosotros está queriendo conseguir en la vida en este momento, lo que queremos hacer posible. And if we can comprehend how it's working, we can also gain profound comprehension about what each one of us wants to make possible in this moment of their lives. Este virus y esta enfermedad nos está trayendo un mensaje que si lo escuchamos, le vamos a sacar mucho beneficio. This virus, this disease, is bringing to us a message that if we can listen to it, it will bring us great benefit. Entonces, el primer tema relacionado con la escucha enteógena, Subject related to entheogenic listening, a lo que estamos abiertos a escuchar to that which we are open to hearing, y a donde nuestra mente nos quiere llevar de acuerdo a lo que escuchamos. and where our mind wants to take us according to what we've heard. Entonces, quiero preguntarles a los aquí presentes, ¿a dónde te está llevando todo lo que estás escuchando hasta ahora? So I want to ask everyone present here one question. Everything that you've been listening to, where is it taking you? A lo desconocido, a soltar el control. To the unknown, to let go of control. ¿Se escucha allí, Laura, lo que decimos aquí? Sí, perfecto. Víctor Adrián dice que le está llevando al no control. So Victor Adrián is saying that it is leading him to no control. Esperanza. To hope. ¿A dónde te lleva lo que estamos hablando? Where is it leading you to? Lo que estás escuchando. What you're now hearing, where is it taking you? A la impotencia. To impotence. A la duda. To doubt. Como siempre hacemos en la escuela consciente, cuando yo hago una pregunta y digo a ver si aparece la palabra. So like we always do in the conscious school, whenever I ask a question, I always say, well, let's see if the word appears. Y casi nunca aparece la palabra. And it almost never appears, the word. Sí, Pancho. A la confianza. Trust. La rendición. A la rendición. To surrendering. To giving up. Confrontación. Eso no lo oí. A la confrontación. To confrontation.
Cuando yo hago estos juegos, ¿no? De decir, a ver si aparece la palabra, es que la palabra yo ya la tengo. And whenever I play these games and ask, let's see if the word appears, it's because I already have that word. Y luego cuando la digo, todos dicen, sobre todo Sergio, dice, ¿cómo no se me ocurrió a mí? And then when I say the word, they all say, especially Sergio says, well, how come I didn't think of it? I had it. It was on the tip of my tongue. Entonces Sergio se empieza a castigar a sí mismo. And then Sergio starts punishing himself for not having said it. ¿Cuál es la palabra? What is the word? Estupor al asombro. También el sentido del humor. To the Al shadow. sentido del humor, qué genial. To the sense of humor. Entrega. To surrender. Cuando estén listos, yo digo la palabra. Trascendencia. Transcendence. Nos está llevando a lo que es el título de este diagrama. Saben que en Escuela Consciente utilizamos aquí un mínimo de 5 palabras o 5 conceptos para el desarrollo de una comprensión, que es el título. It's taken us to the title of this diagram. You know, in the conscious school, we use a minimum of 5 words, and then the title is a comprehension. El título es 1. The title is 1. 2 es el núcleo de lo que vamos a desarrollar. The core, the heart of the subject that we're going to develop is number 2. Y después, los 3 puntos que conforman, mínimo, son 3, que conforman el tema en cuestión. And then there are 3 points that conform the subject itself. Y luego, profundizando, podemos crear otro triángulo invertido con otros 3 puntos más. And then as we deepen, we can create another inverted triangle with a further 3 points. Que amplían mucho más la visión, el significado y el sentido de aquello que estamos tratando de definir. And they amplify the sense, the vision of that which we are trying to define. Pero es una definición que usamos a través de la palabra para alcanzar una comprensión. But it is a definition that we create through the use of word in order to reach a comprehension. Cuando estamos hablando de todo lo que estamos hablando en esta introducción de esta particular convención virtual que estamos teniendo, so when we are introducing that which we are introducing into this very peculiar convention, queremos llegar we want to reach a comprender to comprehend algo que es incomprensible. That which is incomprehensible. El misterio. The mystery. El misterio que viene del más allá del mundo atómico. The mystery which comes from beyond, the far beyond. Que pertenece al infinito, a la eternidad. That belongs to infinity, to eternity. Se está manifestando a través de la vida. It is the mystery, this mystery is being manifested through life. Y desde la vida que tenemos, podemos hacer un movimiento de predisposición para abrirnos a ver de dónde venimos, de dónde viene todo esto. Es un misterio. And from the life that we have, we can open ourselves to make ourselves available to comprehending where do we come from, this Entonces, mystery. Toda vez que abordamos un tema que nos conduzca, nos apoye, nos acompañe a hacer un acercamiento a la comprensión del misterio. So anytime we open a subject that's going to lead us to approaching the comprehension of the mystery, estamos netamente orientados a una conexión con nuestra propia divinidad. we are absolutely
oriented towards a connection with our own divinity. El punto a donde nos va a llevar eso que escuchamos enteogénicamente hablando, el punto a donde nos va a llevar es hacia la visión de nuestra propia divinidad. The point towards what we listen to is going to take us, it's going to take us directly to the comprehension of our own divinity. Como el misterio no se puede acceder, es imposible. Since you cannot access mystery, it is impossible. Solo nos podemos predisponer al misterio. We can only make ourselves available to mystery. Las palabras que estamos utilizando y que vamos a utilizar en toda esta cuarentena, en todas las clases que vamos a dar, la convención, todo lo que vamos a difundir, está orientado a dejarnos en el umbral del misterio. All the words that we're going to share throughout this quarantine, the classes that we're going to share, everything that we're going to communicate is going to lead us to the threshold of Para que desde esa perspectiva podamos empezar a mirar la vida, la oportunidad que tenemos, el virus y todo lo que nos pasa desde otro lugar. so that from that perspective we can start looking at life, the virus, and everything that happens to us from that place. Digamos que ese punto, que es el umbral, ese punto en el que te acercas para poder ponerte en el escenario del misterio, ese punto So that point that you approximate in order to be at the threshold of the mystery es el punto de trascendencia. is the point of transcendence. Es el punto en donde no puedes entrar al misterio, It's the point from which you cannot go into the mystery, pero el misterio te puede visitar. but the mystery can visit you. Y cuando el misterio te visita, puedes mirar hacia abajo, desde un punto trascendente, puedes mirar todo. And when mystery visits, Tu you can vida, look downwards tu situación, from a transcendent point. You can look at your life from that point of transcendence. esa perspectiva es la perspectiva de la divinidad. That perspective is the perspective of divinity. Es necesario en este momento de la historia, es necesario, es lo más necesario. In this moment of history, it is necessary, it is the most necessary thing to Escuchar listen. palabras que me lleven a ese punto de trascendencia. To listen to words that are going to lead me to that point of transcendence. Porque necesitamos comprender lo que nos está pasando. Because we need to comprehend what is happening to us. Por eso dije al principio, nace la era de la escucha anteógena. That's why I said in the beginning, the era of entheogenic listening is La born. gente en este momento de todo el mundo está necesitando escuchar palabras que le lleven a la comprensión. People throughout the world are needing to listen to words that are going to lead them towards comprehension in this moment. No palabras que le lleven al rencor, a la culpa, al miedo, al resentimiento. Not words that are going to take you to resentment, to fear, to guilt. La humanidad en este momento está necesitando comprender. Humanity in this moment needs to comprehend. Por eso para nosotros que nos dedicamos a difundir, a comunicar, a transmitir, nace That's un why- desafío tremendo para todos nosotros. That's why for all of us who are dedicated to sharing, to communicating, to transmitting, there is a tremendous moment being born. ¿Qué vamos a decir ante todo esto? What are we going to say in the face of all this? Vamos a llevar a las personas cuando nos escuchen, porque sabemos que en algún lugar esas personas van a ir a través de nuestras palabras. Where are we going to take people that are listening to us? Because we know that what we say to them is going to lead them somewhere. Y aunque esta convención haya cambiado el rumbo y hayamos derivado el tema de la
del liderazgo y del mentorado, de la oratoria, lo hayamos dejado de lado, and although this convention has changed its orientation and we've left aside the part of leadership and oratory, mentorship, en este momento estamos dando una clase magistral acerca de ese tema. in this moment we're giving a masterclass on that subject. Nunca antes había sido tan delicado el asunto de qué vamos a decir a las personas. Never before has the subject of what are we going to tell people been more delicate. Porque estamos en una frontera, estamos en un límite, Because we're in a limit. estamos en una situación extrema. We're in an extreme situation, at a borderline. Cada palabra que se diga en este momento Each word that is said in this moment tiene 1.000.000 de veces más poder que cualquier palabra que veníamos diciendo antes. has 1,000,000 power than any single word we've ever said before. Porque estamos en un estado de puro potencial. Because we're in a state of pure potential. Es máxima receptividad para escuchar de todo, para tratar de crear un futuro a raíz de lo que escuchamos. A maximum receptivity in order to listen to anything, in order to create a new future based upon that which we hear. Y el primer mensaje que yo quise dar hace una semana, And the first message that I wanted to share a week ago a todo lo que nos está ocurriendo, about everything that is happening to us, es: yo he creado el coronavirus. I have created coronavirus. Como para empezar a hablar. Just to start talking. Solo es Just that. un titular. Just a headline. Hay un vídeo, ya lo han visto casi 100.000 personas en total. There's a video that has already been watched by almost 100,000 people. Me refiero entre los dos canales de YouTube que tenemos, más todas las visualizaciones que ha habido en Facebook. Amongst all of the YouTube channels, the 2 YouTube channels that we have, and all the views it's had on Facebook. Y les puedo asegurar que eso es como un aperitivo. Eso es como comerse una aceitunita antes de la comida. And that's just the starter. That's just a little olive that you have before going into the proper meal. Y no quería empezar por ningún otro lugar. And there's no other place I wanted to start off with. Me hago cargo. I take charge. I take responsibility. I am responsible. Hay una parte de mí que ha contribuido a que llegáramos a este punto. There is a part of me that has contributed in us reaching this point. Como humanidad que formo parte, hay una parte de mí que contribuyó a esto. As part of this humanity that we're all part of, there's a part of me that has contributed this. Solo a partir de este reconocimiento explícito puedo tener la autoridad para continuar a hablar de cualquier cosa. Only from this place of explicit acknowledgement could I have any authority to talk about anything else. Directa o indirectamente, Directly or indirectly, consciente o inconscientemente, conscious or unconsciously, de una manera más o menos pasiva o activa, yo estuve creando el virus. in a more active or more passive way, I have been creating the virus. Y el hacerme cargo, responsabilizarme de esto, es un subproducto de mi propia conciencia. And taking responsibility and assuming this is a subproduct of my own consciousness. No tiene que ver en absoluto con la culpa. And it has nothing to do with guilt. No siento ninguna culpa. I don't feel any guilt. Me siento responsable. I feel responsible. La culpa impide
que la conciencia se despierte. Guilt stops consciousness from awakening. Y yo estoy hablando desde una conciencia despierta, que reconoce ser parte de todos los efectos que se producen. And I am talking from an awakened consciousness that acknowledges being part of all of the effects that are produced. Entonces allí tenemos justamente otro magnífico triángulo de comprensión. So there we have another triangle of comprehension. Y es, soy el creador, I am the creator. soy responsable, me hago cargo. I am responsible. I own up to it. Por lo tanto, soy la solución. Therefore, I am also the solution. Y este es un esquema que se puede llevar absolutamente a todas las cuestiones de la vida individual. And this is a scheme that can be taken to absolutely any situation of your individual life. Quiero que observes, por favor. Enfócate solo en una cosita de tu vida, una. Ya no hablemos del virus. Focus upon just one little thing in your life. Let's not even go about the virus. Cualquier cosa de tu vida. Anything in your life. Observa qué ocurre adentro cuando te metes en este triángulo de comprensión y dices, yo lo he creado. Observe what happens inside of you when you go into this triangle of comprehension and you say, I have created it. Como mínimo, una parte de mí lo ha hecho. Desde la sombra, el inconsciente, ha atraído, ha creado, ha necesitado. Ahí está. At the very least, one part of me, from the shadow, from the unconscious, has created this. It is mine. Soy responsable, me hago cargo. Es como decir, esto es mío. When you say, I am responsible, I take charge, it's as if you were saying, it's mine. Se produce un efecto mágico, sanador, de tremenda importancia para el proceso de cualquier persona. The effect is a magical, transformative point in any healing process of any person. El dedito apuntado afuera. The finger, which is pointing outwards, goes inside. No es el sistema. It is not the system. No son los bancos. No son los Rockefeller. It's not the banks. It's not the Rockefellers. Soy yo. It's me. Es la parte de mí It's the part of me que en algún momento quiso dejar de trabajar, no quiso hacerse cargo, no quiso responsabilizarse, quiso ser una víctima, quiso adoptar un personaje de pobrecito. that at any given time didn't want to work, didn't want to surrender, wanted to become a victim, wanted to be the poor little one. La parte de mí que tuvo miedo a rebelarse, a perder la vida, a no tener lo mínimo para subsistir. The part of me that was afraid of rebelling, of losing my own life, of not having the minimum in order to survive. Esa parte de mí, That part of me, pequeñita, small, sumada a la parte de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. added to that same part in you, and you, and you, and you, and you. Partecitas llenas de miedo. All those little tiny parts full of fear En la sombra del together. inconsciente están creando la realidad que luego nos toca atravesar. All those little tiny parts are creating the reality that we then have to live through. ¿Tú sabes qué pasaría si todo el mundo pudiera decir de corazón hoy, yo he creado el coronavirus? Do you have any idea of what could happen if every single person could today say from their heart,
I have created the coronavirus. La energía de sanación que se dispararía Can you imagine the healing energy that would become triggered en todo el universo. throughout the universe? Lo hemos creado. We have created it. No cargo. I take responsibility. Toda la energía se concentra en una dirección. All the energy is concentrated in one direction. Lo hemos creado, tenemos el poder de resolver. If we have created it, we have the power to resolve it. Porque lo que está en juego en esta comprensión, en este triángulo, Because what's on the table in this triangle, in this comprehension, la palabra central que rige este triángulo, the central word that rules this triangle es la palabra poder. is la palabra, Poder. is the word power. Yo puedo. I can. Este yo puedo, que This surge I desde lo más profundo, can that emerges from the most profound part no es desde la mente que se desafía a decir, vamos a poder, hay que luchar, estamos todos contra el virus, lo vamos a vencer. No es una imposición mental. This I can is not a mental imposition. It's not from the place of let's fight together. Yes, we can win. Algo muy profundo, muy puro, Something that's very profound, very pure, que surge de la conciencia, that arises from consciousness, que comprende. that Yo comprehends. lo he creado, I have created it. yo lo puedo resolver. I can resolve it. Si pudiéramos reconocerlo todos, If we could all acknowledge this, all of us, estaríamos creando las bases para un auténtico y genuino empoderamiento individual y también como especie. we would be creating the foundations for a true, authentic, and genuine empowerment, individual and, of course, collective. Pero esto que estoy diciendo va en contra de lo que la mayoría de las personas quieren escuchar. But what I am saying goes against what the vast majority of people want to hear. De hecho que a algunos hasta han amenazado de muerte por lo que hemos publicado. As a matter of fact, some people have even given us death threats after publishing this. Hay gente muy enfadada por ese vídeo que hemos publicado. People who are very angry about that video we've published. Era Why may that be? sospechoso que haya una particular irritación porque un grupo de personas estén diciendo yo he creado el coronavirus. It is a bit suspicious about all these irritation, all this anger around a group of people saying, I have created the coronavirus. ¿No será gente que no quieren hacerse cargo? Could it maybe be people that don't want to take responsibility? A lo mejor hay gente que está muy enquistada en el hecho de que soy una víctima y que tengo que culpabilizar a alguien. Maybe it's people that are very stuck on this idea that I am a victim and I need to blame someone. Esa gente se cabrea mucho cuando alguien se atreve a decir yo soy el creador. Those people get very angry when a person dares say, I am the creator. Porque le está invitando a todo el mundo a decir, hazte responsable de tu vida, de que tú la has creado. Because they're being invited to saying, become responsible. You Esto have es created your life. sacar de un plumazo
a los personajes los sacas así de un plumazo del victimismo, del pobrecito de mí. This manifestation erases immediately all of the characters from their victimism. En un solo acto In just one act de poder pronunciar estas poquitas palabras just once you can actually say these very few words, conscientemente, consciously saying them. te puedes ahorrar toda una vida de terapia y de búsqueda espiritual. You can save a whole lifetime of therapy and spiritual search. Porque si dices de corazón, yo he creado el coronavirus, Because if you can say from your heart, I have created the coronavirus, en un descuido, desde esta profunda comprensión, un día vas a poder decir, yo he creado a Pancho, yo he creado a Liana, inadvertently, any given day, you'll say, yo I he have creado a created Pancho, I have created Liana, I have Yo he created, creado a Paula. I have created Paula. ¿Habrá alguna persona que alguna vez se haga cargo de esto? Will there ever be a person that can take responsibility for this? Por activa o por pasiva, Be it active or passive, por descuido, por desconocimiento, por ignorancia. through ignorance, by mistake, inadvertently. ¿Algún día te vas a hacer cargo de que tú te creaste a ti mismo? Will you one day take responsibility that you have created yourself? ¿O vas a seguir echándole la culpa a papá, a mamá, al sistema, a la educación? Or are you going to continue blaming mom, dad, the system, education? ¿De la miserable vida en que vives? Will you take responsibility of the miserable life that you're living? ¿Vas a seguir echándole la culpa a las supuestas posibilidades limitadas que tienes? Are you going to continue blaming the limited possibilities that you have, supposedly? Cuando en realidad la vida que viene del misterio te está diciendo, tienes todas las posibilidades que quieras. When in reality, life coming from mystery itself is saying to you, you have all the possibilities you want. Las tienes servida en bandeja porque tienes vida. Matter because you have life. No tienes excusa. You've no excuses. Pero resulta ser que estamos amparados en que no tenemos posibilidades. But apparently we're covered by the supposed lack of possibilities. Nos la han arrebatado. Possibilities have been snatched away from Nos reprimieron, nos castraron, us, repressed, castrated, nos educaron, we were educated, nos enfermaron, nos condicionaron, we were diseased, we were conditioned, nos adaptaron, we were adapted, Y we ahora, were. claro, And now? What can I do now? como una pobre cucaracha que cualquiera la aplasta y está, resisto. What am I now? Just a poor cockroach that can be squished by anyone? What is this? No existo. But don't Es exist. una de las autoafirmaciones que yo he utilizado en la no terapia en muchísimos lugares del mundo y con muchísima gente, y que es tremendamente dolorosa. It is one of the most painful affirmations that I have used with no therapy around the world with thousands of people. I do not exist. Cuando le hago decir a una persona que acepta el juego, le hago decir públicamente, no existo. When I ask a person who accepts to, of course, and is part of this game, when they accept to say, I do not exist publicly. De paso, si quiere, lo puedes decir. So while we're at it, you can also say this. Porque si lo dices y te conectas con lo profundo del sentimiento, cuando dices, no existo, If you say this and you can connect with the deeper part of the feeling and you say, I do not exist, lo que está diciendo es, no me quiero hacer cargo de que yo he creado todo esto. what you're saying is,
I don't want to take responsibility for having created all of this. No quiero ser responsable de mi vida. I don't want to be responsible for my own life. No quiero ser responsable de mi destino. I don't want to be responsible for my destiny. No existe. I don't exist. Los otros hacen conmigo lo que quieren. Others do with me whatever they want to do. Existir es un sentimiento que depende de la responsabilidad. Existing is a feeling that depends upon responsibility. Poder decir existo teniendo vida es en toda regla hacerse cargo definitivamente de que somos creadores. Being able to say I exist creating life is definitely taking responsibility of the fact that we are creators. Es dejar de vivir como siendo un efecto producido por los otros. It's to stop living as if we were a mere effect produced by the others. El yo existo tiene que ver con el yo soy el creador. The I exist is related to I am the creator. Te lleva inevitablemente a un despertar de tu propio poder personal. Which inevitably leads you to an awakening of your own personal power. Un yo puedo que surge de lo más profundo de ti. And I can that emerges from the deepest part of yourself. Un yo puedo como si el mismo misterio estuviera diciéndolo usando tu voz. I can as if it were mystery itself saying it using your own voice. El misterio hablando a través de ti y diciendo, puedo. Mystery talking through you saying I can. Todo lo que he fundado y creado en esta organización Everything that I have founded and created within the organization, lo he hecho exactamente desde ahí. I have done precisely from there. El misterio diciendo yo puedo. The mystery saying I can. Y yo me puse a disposición. And I made myself available for it. Me puse en una frecuencia que yo le llamo obediencia incondicional. I placed myself in a frequency that I call unconditional obedience. Cuando conectas con el misterio, porque el misterio te visita, no hay opción, solo obediencia incondicional. Because when mystery visits you, there is no other option other than unconditional obedience. Mientras el misterio no te visite, tienes que obedecer a otros. As long as mystery doesn't visit you, you will have to obey others. Tienes que obedecer a tus personajes, You have to obey your characters, a tus pretensiones, a tus deseos, a tus necesidades. your needs, your wishes, your desires. Tienes que obedecer a tu niño caprichoso. You have to obey your capricious child, Tienes que obedecer a tus padres, a tu niño narcisista.
to obey your narcissistic kid, your parents. Pero cuando el misterio te visita, se termina todo eso. But when mystery visits you, all of that is over. Obediencia incondicional. Unconditional obedience. Conectado con la trascendencia, Connected to transcendence, con la divinidad. divinity. Te pones a disposición You make yourself available de la vida. for life. Y la teoría que vengo manejando hace unos años es que si nos juntáramos unos cuantos vibrando en esta frecuencia de obediencia incondicional, podríamos hacer un gran milagro. And the theory that I handle for the past years is that if a few of us were joined in this frequency, we could do true miracles. De hecho, creo que ya está comenzando a suceder. As a matter of fact, I believe it is already starting to happen. Porque ya esos pocos o esos cuantos X ya están. Because those few, those X number, are already there. No son muchos, They're not many, pero la teoría que yo manejaba es que teníamos que ser por lo menos 3. but my theory was that we had to be at least 3. At least. Al principio, cuando comencé todo esto, y le propuse a Paula que me apoyara en la idea de crear todo esto, al principio pensaba que eran 2, con 2 era suficiente. Initially, when I asked Paula to support me in creating all this, I thought that 2 would be enough. Y después me di cuenta que no, que había que llegar al número mínimo de 3. Then I realized that we had to reach the minimum number of 3. Y todo esto tiene que ver con el triángulo y con el poder que tiene el número 3. And all of this has to do with the triangle and the power of the number 3. Con la energía multiplicadora que tiene. The multiplying factor, De the hecho, energy that it has. El 3, el 6 y el 9 son los 3 números que esconden el gran secreto de la energía. 3, 6, and 9 are the numbers that hold the secret of energy. Esto lo ha desarrollado Tesla, que es un pionero en el descubrimiento de la fuente energética. Tesla has developed this, and he's a pioneer on the secret of the source of energy. Hay mucha información en internet, documentales, no me voy a detener ahí. There's a lot of information in the internet, documentaries. I'm not going to stop myself there. Simplemente mencionar que el 3, el 6 y el 9 son 3 números claves. Just to mention that 3, 6, and 9 are 3 key numbers. El 3 representa la estructura básica, sólida, en la cual se puede construir todo. 3 is the basic structure upon which everything can be built. Es la figura geométrica más austera, más dinámica, que puede a partir de allí crearlo todo. It's the most austere and dynamic structure upon which everything can be created. Es la esencia de la geometría sagrada, el triángulo. The triangle is the essence of sacred geometry. Una vez que hay 3, en un pispás hay 6. Once there's 3, as soon as you look the other way, there's 6. Y en este momento, en nuestra organización, And in this moment, in our organization, estoy seguro que ya hay más de 3. I am sure that there is already more than 3. Como mínimo, asomándose a esta posibilidad de dejarnos guiar por el tremendo poder que tiene el misterio. At the bare minimum, peeking into the possibility of allowing ourselves to be led by mystery. Para que arrase completamente con todo lo que tiene que arrasar y produzca una transformación.
como nunca antes había ocurrido en nuestras vidas. So that it can sweep away with everything that needs to be swept away in order to produce a transformation as never before in our life. Todos los que se quieran sumar a conectar con esta frecuencia van a estar recibiendo durante esta convención y durante todos los vídeos que vamos a grabar, van a estar recibiendo de mí